Seguramente alguna vez en tu vida has leído tu horóscopo o quizás hasta te hayas hecho una carta astral y seguramente te has sentido que lo que predice ese horóscopo a través de los astros puede ser o tener algo de cierto. Si eso te suena, quédate hasta el final que te explico por qué. La astrología es un sistema de conocimiento que ha existido durante miles de años. De alguna u otra forma, la astrología ha existido por lo menos desde la antigua Babilonia. Y durante mucho tiempo se le consideró una manera totalmente lógica de explicar el mundo. Y no fue sino hasta que el pensamiento racional se convirtió en una moda en el siglo XIX que la astrología quedó relegada al terreno de lo místico y lo absurdo. En realidad, la astrología se basa en la creencia, y hago hincapié, creencia, de que los eventos celestiales tienen influencia en la vida de las personas. Y en muchos casos se utiliza para analizar y predecir rasgos de la personalidad, tendencias e incluso acontecimientos importantes en la vida de una persona. Como decir cómo te va a ir, si vas a tener suerte, si te vas a casar, si vas a tener hijos, etc. En cuanto al horóscopo, es una de las aplicaciones más populares de la astrología. Muchas veces se confunde horóscopo con astrología. No, el horóscopo es una aplicación de la astrología. Y este horóscopo está dividido en signos, llamados los signos zodiacales, que son 12. Cada signo se le asocia una característica de la persona y se cree que influye en cómo la persona se relaciona con el mundo. Quizás todo lo que he dicho ya lo sabes perfectamente, es una introducción. Quiero destacar que la astrología no se considera una ciencia en el sentido estricto, ya que no se basa en pruebas científicas ni en métodos de investigaciones rigurosos. Algunas personas lo consideran como una guía útil, mientras que otras pueden ser más bien escépticas, no creer mucho en eso y la ven simplemente como una forma de entretenimiento o incluso como superstición. Recuerdo que conocí a una persona que no salía de su casa sin antes leer el horóscopo. Imagínense. O sea, leía el horóscopo y si el horóscopo decía algo que era positivo, que podía salir sin problema, la persona salía. Y había momentos que no salía porque el horóscopo no era o no estaba a su favor. Por ejemplo, yo voy a dar un caso. Imagínense que yo digo lo siguiente: todos los padres tienen la razón. Esa es una afirmación, ¿no? Todos los padres tienen la razón. Como yo soy padre, o como yo soy tu padre, sería dirigiéndose a un hijo, como yo soy tu padre, entonces tengo la razón. Fíjense que la estructura está bien, o sea, la estructura del razonamiento está bien, pero donde está mal es la premisa, que estoy partiendo de una afirmación errada, porque no es cierto que todos los padres tienen la razón. Entonces, cuando yo parto de una afirmación errada, ¿qué va a pasar? Que todo lo que va a continuación, que está adaptado a esa afirmación errada, va a ser errado también. Y en el caso de la astrología, parte de esas premisas erradas. O sea, la astrología parte como primer fundamento erróneo de que la posición de los astros en el momento del nacimiento de una persona determina su personalidad y su destino. Entonces, fíjense, es una afirmación que hace. Es una afirmación sin ninguna prueba real. Que los astros, en el momento que tú naces, la posición que tienen, van a determinar tu forma de ser e incluso tu destino. Otra de las premisas es que los astrólogos consideran que hay consistencia y precisión en sus trabajos, y eso no es cierto. La mayoría de las predicciones que hacen son generales y vagas, lo cual puede dar o puede aplicarse a cualquier persona e incluso diferentes astrólogos pueden dar interpretaciones y predicciones diferentes y contradictorias sobre la misma situación o persona. O sea, se supone que si todo está basado en una posición de los astros, cualquier persona que tome esos debería ser como 2 más 2 es 4. O sea, la posición de los astros tiene una influencia y debería ser así, pero no. Resulta que diferentes predicciones por diferentes astrólogos que incluso en muchos casos son contradictorias. Esto demuestra una falta de consistencia y precisión en las afirmaciones astrológicas. ¿Qué base científica hay para esto? Se han llevado a cabo numerosos trabajos con metodología científica para estudiar las hipótesis que proporcionan la astrología y el horóscopo.
Ninguno, oigan bien, ninguno de los estudios serios y hechos por instituciones independientes han encontrado que la probabilidad de que los astros influyan en nuestra psicología sea superior a la de tener simplemente un rasgo de personalidad determinado por el azar. Por lo tanto, podemos decir que las bases científicas del horóscopo son nulas, ya que no hay suficiente evidencia como para afirmar que la posición de los astros en el momento de nacer influyen en la personalidad. Debido a esto, el horóscopo y en más general la astrología se clasifican dentro del término esoterismo, referido a prácticas no basadas en la ciencia, sino a métodos aparentemente arbitrarios cuyo aprendizaje requiere ser entrenado por supuestos expertos llamados maestros, gurús, etc. Curiosamente, en muchos estudios se ha demostrado que la gente tiende a identificarse más con descripciones astrológicas de sí mismo que con resultados de test psicológicos avalados por la ciencia. Imagínense, o sea, el estudio ha dado como resultado que tú le pones a una persona una descripción basada en astrología y una basada en test rigurosos. Resulta que las personas se sienten más identificadas con la astrología. Esto se debe a que frases ambiguas, que es lo que se utiliza en el lenguaje común de la astrología, nos permite interpretar esas descripciones que son ambiguas de una forma más subjetiva y nos sentimos identificados. También probablemente influya el hecho de que en general los horóscopos nos dicen cosas más positivas, mientras que no siempre sucede lo mismo con los test de personalidad serios psicológicos, en los cuales si tienes una personalidad que no parece muy positiva, pues lo dice. Y además generalmente son más precisos. Y eso de que las personas se sientan más identificadas con aspectos ambiguos o muy generales es lo que se llama el efecto Forer. Le voy a explicar un poco en qué consiste ese efecto Forer. Es muy importante, por favor. Si a mí me preguntaran qué me gustaría que se quedaran más de todo este video, a mí lo que más me gustaría es que se quedaran con este detalle, que entendieran lo que es el efecto Forer, porque es muy importante en nuestras vidas. Y se refiere a que muchas de las personas solemos identificarnos con descripciones de personalidad muy vagas. O sea, si a ti te dicen, esto te está describiendo a ti, y tú lo lees, pero aunque sea muy vago, tú te vas a sentir identificado. Eso es lo que se conoce como el efecto Forer. Y el nombre viene de un psicólogo llamado Bertrand Forer, que hizo un experimento muy interesante con sus estudiantes. Él les pidió que rellenaran un test de personalidad. O sea, le hacía preguntas que supuestamente iba a analizar su personalidad. Posteriormente, él les entrega un resultado de ese test con una descripción de cada uno, pidiéndolo que lo valoraran del 0 al 5. O sea, 0 que no se parecía absolutamente nada a su personalidad, 5 que era totalmente cierto. El resultado fue un promedio de 4.2, que pasado en porcentaje representa el 84%. O sea, de cada 100 personas, 84% o de cada 100 cosas, 84 cosas estaban de acuerdo con su personalidad. Imagínense, un número muy alto. El detalle más simpático es que Forer realmente no le entregó ninguna descripción de su personalidad. Lo que hizo fue una descripción de una personalidad general, igual para todo el mundo, y se le entregó a todos igual. Pero como era tan general y tan vaga, evidentemente la gente se sintió identificada y pensó que ese test de personalidad era muy bueno porque le había descrito de una manera muy cercana cómo era. Ese tipo de afirmaciones ambiguas que tenía el test eran cosas como a veces eres extrovertido, afable y sociable, pero otras veces eres introvertido, cauto y reservado. Imagínense, con eso, prácticamente ¿quién no va a estar de acuerdo? Si yo te digo a ti, mira, a veces tú eres introvertido, afable y sociable, pero otras veces eres introvertido, cauto y reservado. Lo más probable es que ese número, el 84% de las personas digan que sí. Otro, por ejemplo, que él decía era como, aunque tienes defectos, sueles ser capaz de compensarlo. Y dice, sí, es cierto, yo puedo tener defectos y en algunos casos pues soy capaz de compensarlo con otras cosas.
¿Se dan cuenta? Eso es lo que se refiere al efecto Forer. Y no me crean a mí directamente. Fíjense bien, agarren un horóscopo y léanlo para que vean qué general es. Es más, yo mismo hice una vez un experimento con mis estudiantes que yo les dije que iba a hacer que le iba a entregar una descripción del horóscopo de cada uno. Yo le preguntaba, ¿qué signo eres tú? Acuario. Y le daba el Acuario. Que tú eres Piscis. Entonces le daba Piscis. Y resulta que no le estaba dando ni Acuario ni Piscis. Estaba simplemente dándole una descripción, parecía lo que es general de un signo cualquiera. Y resulta que en el caso mío, el resultado fue 79% de acerto. Claro, no llegó al 84% de Forer, pero llegó un 79%. O sea, la persona habían dicho que en un 79% era cierto lo que el horóscopo le estaba diciendo. Los seres humanos entonces tendemos a convencernos de que las descripciones vagas y generales se adaptan como un guante a nosotros mismos. A esto es precisamente lo que se denomina el efecto Forer. Y es el andamio psicológico sobre el cual se apoyan los horóscopos, el ocultismo, la astrología y hasta las religiones. Otra forma de este efecto es jugar con la antítesis. Tener una persona muy feliz, pero a veces puede ser triste. Eres una persona que le gusta pasar tiempo con sus amigos, pero también disfruta pasar ratos a solas. Ahora bien, ¿por qué caemos en el efecto Forer? Queremos creer, por ejemplo, lo bueno sobre nosotros. Es un primer desencadenante del efecto. O sea, queremos creer que lo que estamos leyendo que es bueno es sobre nosotros. Entonces, si leemos algo bueno, aunque sea ambiguo, nos gusta creer que es así. Nos autoengañamos pensando que se aplican a nosotros mismos. Y evidentemente no es así. A medida que tú vas conociendo esto, te vas a ir dando cuenta. Si no lo sabías, cae en eso. Pero ahora que lo sabes, la próxima vez que leas un horóscopo o escuches a una persona sobre un tema que tiene que ver con algo que no puede ser probado, fíjense que habla de manera vaga, general. Otro desencadenante es que necesitamos que todo tenga una explicación. O sea, hay cosas que queremos explicación y simplemente tenemos la tendencia a encontrar un sentido a las cosas, no importa si ese sentido es vago, general e incluso contradictorio. Lo que queremos simplemente es una explicación y la tratamos de adaptar. Y las formas generales se adaptan mejor. Otro desencadenante es que cuando creemos algo buscamos ejemplos que lo confirmen. O sea, si los nacidos bajo cualquier signo zodiacal se definen críticos consigo mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a buscar cada vez que un horóscopo hable de ser crítico a uno mismo, a decir, ah, la está acertando. Eso es lo que se llama el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación hace que las personas acepten la información que confirma lo que ellos creen, pero rechazan a lo que no lo confirma. Otro desencadenante es que no nos conocemos bien a nosotros mismos. Ese deseo de querer conocerse, caemos en cosas ambiguas creyendo de que eso representa nuestra personalidad. Si crees en el horóscopo, probablemente cuando escuches esto, preferirás pensar que quien se equivoca son los científicos, esos que han estudiado las hipótesis de la astrología de forma sistemática. Fíjense que en 1961, Vernon Clark demostró en una prueba en la que participaron algunos de los mejores astrólogos del mundo, demostró que fallaron a la hora de relacionar las cartas astrales de enfermos con sus historias clínicas. O sea, le pidió a esos mejores astrólogos de ese momento que hicieran cartas astrales de los enfermos y simplemente no estaban relacionadas con su enfermedad ni con su forma de ser. En 1975, otro investigador llamado Marchard encontró esa misma incapacidad de los astrólogos, pero analizando alcohólicos. En 1990, los psicólogos de la Universidad de Indiana, llamados John McGrath y Richard McFall, pidieron a 6 astrólogos de la Asociación Astrológica de Indiana que tras estudiar la carta natal de 23 sujetos, todos de edades entre 30 y 32 años, escogieran el perfil psicológico que mejor se ajustaba a ella. En una escala del 0 al 100, cada astrólogo participante estaba seguro de acertar en un 75%. La verdad que fue muy lejos su acierto. Y
un poco más arriba del esperado por el azar. Y más interesante aún es que el acuerdo entre los astrólogos fue nulo. O sea, ni siquiera hubo coincidencia a la hora de asignar una determinada carta astral de un perfil psicológico con otro y fuesen coherentes. O sea, ellos tomaron entonces los perfiles psicológicos, las edades de las personas, hicieron sus respectivas cartas astrales y el acierto fue muy bajo dentro del orden del azar. Y lo peor, lo que más demostraba la no veracidad del hecho, es que los astrólogos entre sí pues decían cosas diferentes. Finalmente, en el 2009, Stuart, Weiss y Wyman pidieron a 52 estudiantes de psicología que identificaran entre dos perfiles psicológicos, uno realizado por un instrumento para análisis de la personalidad y otro a través de cartas astrales. O sea, estos 52 estudiantes debían identificar entre dos perfiles psicológicos, uno hecho por el instrumento ese, que es un instrumento serio de psicología, y otro hecho por una carta astral. En los hechos por la carta astral se suprimieron y se quitaron todas las palabras que podía hacer referencia a algún tipo de término astrológico. O sea, se le quitó palabras como signo, casa, planetas, etc. Simplemente se dejaron un rasgo de personalidad. Les explico un poco más claramente el experimento. Habían 52 perfiles psicológicos y 52 cartas astrales. Se pusieron todas y los 52 estudiantes de psicología debían buscar cuáles de esa descripción psicológica se adaptaban más a su personalidad. Y la mayoría no tuvo problema en encontrar su personalidad reflejada en el test psicológico. Pero prácticamente nadie pudo encontrar o tuvieron mucho problema a la hora de elegir su carta astral. Pero no hay duda que la investigación más famosa y detallada que puso a prueba la astrología fue la realizada por Michael Gauquelin entre 1949 y 1991. Este psicólogo francés usó muchos muestreos que en ocasiones llegaron a ser más de 100.000 personas, una gran cantidad de personas, todos ellos con el momento, el lugar y la fecha de nacimiento obtenidas de las partidas de nacimiento, o sea que eran reales, ¿no? Su trabajo dio como fruto varios libros y más de 100, o creo que casi 150 artículos científicos. Y todos los intentos de esa cantidad de personas para comprobar las afirmaciones astrológicas sobre esos signos, sobre aspectos personales, fueron invariablemente negativos. Estoy hablando de una gran cantidad de personas. Este mismo psicólogo también puso a prueba a los astrólogos en lo que llamó el experimento de destinos opuestos. Proporcionó a los astrólogos la fecha de nacimiento de 40 personas, fíjense bien, 20 delincuentes y 20 ciudadanos pacíficos. Ninguno, señores, ninguno fue capaz de diferenciar a partir de su carta astral quién era delincuente y quién era ciudadano pacífico. En 1983, este mismo psicólogo escribió: los astrólogos fallan en estas pruebas y a veces están tan desilusionados que me acusan de amañar los resultados. O sea, acusaban al investigador de que estaba cambiando los resultados, porque estaban tan desilusionados de sus resultados que no lo podían ni ellos mismos creer. Bueno, los astrólogos afirman que son capaces de predecir el devenir político, económico, en países, empresas, guerras, etc. Pero ¿es cierto esto? En 1978, dos miembros de la institución norteamericana de geología, Hunter y Dare, invitaron a la población a mandar sus predicciones sobre terremotos, como parte de la evaluación general de los diferentes sistemas de predicción. Los astrólogos fueron los que en mayor número respondieron a esta invitación. 240 predicciones de terremotos realizadas por 27 astrólogos. Sus aciertos fueron mucho menores que los obtenidos por el azar. El año siguiente, Roger Culver y Philip Lannan analizaron 3.011 predicciones específicas realizadas durante 1974 y 1979 en revistas astrológicas norteamericanas y encontraron que solo 338, o sea, el 11% fueron correctas. Simplemente muchas de estas se le pueden atribuir a adivinaciones y el azar.
como por ejemplo, la tensión este-oeste continuará. O informaciones sociales como la estrella tal o el artista tal se casará con el director de novelas tal. Claro, o sea, eso es tan ambiguo, cualquiera en un año se puede casar. El ejemplo más claro de la incapacidad de la astrología para ver el futuro es que ningún astrólogo predijo ni la caída del muro de Berlín, ni el 11 de septiembre, ni el 11 de marzo, ni la guerra de Ucrania, nada de eso. Pero uno de los grandes fiascos de la astrología está en manos de uno de los más prestigiosos astrólogos europeos del siglo XX, André Barbot. Un especialista en astrología política vaticinó 11 veces el final de la guerra franco-argelina. Al final acertó, claro, después de 11 veces. Y sus predicciones referidas a una docena de líderes mundiales incluían muchas meteduras de pata, como por ejemplo dijo que Kennedy sería reelegido en el año 1964 cuando fue asesinado en 1963, que Khrushchev permanecería en el poder hasta 1966 cuando fue depuesto del poder en 1964, o sea, 2 años antes, de que De Gaulle iba a renunciar en 1965 y realmente fue reelegido. Entonces, como dijo un crítico, lo que fue anunciado no sucedió y lo que sucedió no fue anunciado. Excusas, señores, solamente excusas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los astrólogos al enorme cúmulo de estudios que echan por tierra cualquier pretensión de validez de su disciplina? Pues la mayoría, el silencio. No responden nada. Miran para otro lado. Unos pocos tratan de buscar motivos para explicar esa debacle. Pues. Los astrólogos usados en el estudio no eran buenos, por ejemplo, dicen. La muestra no era suficientemente extensa para una valoración clara. La astrología es muy complicada. Es imposible de comprobarse científicamente. Cualquier excusa. Ahora bien, si como sucedió cuando Geoffrey Dean demostró que los astrólogos son incapaces de predecir si alguien es introvertido o extrovertido, que es un aspecto muy fácil de determinar. Imagínense cómo se atreven a afirmar ser capaces de predecir aspectos más sutiles de la personalidad humana. Bueno, en resumen, la astrología carece realmente de fundamento científico. Se basa en premisas erróneas. Aunque puede ser una forma de entretenimiento o de reflexión personal, para algunas personas en general no debe considerarse como una disciplina válida ni científica, ni mucho menos para hacer predicciones o interpretar la personalidad humana. Hay que tener cuidado, no hay que caer en eso. Y mucho menos aceptarlo como una forma de vida, ni para validar relaciones humanas. No rompan ni acepten relaciones basadas en los signos, horóscopos y astrología. Hay personas que están convencidas que son compatibles de otra persona por el simple hecho de que la astrología lo dice. Pero eso no es cierto. Hay muchos más casos de personas que no son compatibles astrológicamente y son muy compatibles como parejas. Y viceversa también. Y para cerrar, no hay ninguna explicación conocida que pueda sustentar los principios astrológicos. No han sido demostrados, amigos y amigas, no ha sido demostrado que los planetas influyan en el carácter de las personas y en el devenir de los seres humanos. Por el contrario, ya se ha demostrado que la astrología no tiene capacidad predictiva. No crean en cuentos. Y el hecho de que sea una disciplina antigua no significa que sea cierta. La antigüedad no da certeza. La astrología continúa estancada con ideas obsoletas que no se han actualizado de acuerdo con los conocimientos científicos adquiridos a lo largo de los siglos, lo cual, entiendan bien, da lugar a inconsistencias. Solo piénsalo un poco.